Y bueno, vamos a empezar con esta segunda parte de las macromoléculas. Vamos a empezar primero definiendo qué es una macromolécula. Es una molécula, vaya, con un peso molecular mayor a 10.000 daltons. Las macromoléculas están compuestas por, son polímeros, vaya, y los polímeros están compuestos por monómeros. Estos monómeros son los que se unen para formar a los polímeros. Los monómeros pueden ser de distintas naturalezas. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un monómero que está indicado con estos paréntesis y esta N que indica que se puede repetir 2, 3, 100 o 1000 veces este monómero. Y la forma en la que se producen los polímeros es a través de una reacción que se conoce como reacción de deshidratación. Esta reacción pues se conoce así porque produce una molécula de agua. Es como si le extrajéramos una molécula de agua a estos monómeros que se van a unir para formar un polímero. Claro, obviamente todo esto ayudado por enzimas, ¿ok? Caso contrario, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, romper un polímero, pues si para formarlo sacamos agua, para romperlo tendríamos que utilizar agua. Entonces esta molécula de agua se toma y otra vez de nuevo con ayuda de enzimas rompe el enlace en una reacción que se conoce como hidrólisis, ¿ok? Es sumamente importante y ocurre en todas las biomoléculas y macromoléculas que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a empezar hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos incluyen azúcares y todos los derivados de los azúcares. En este caso los podemos clasificar de acuerdo a su nivel de composición. Los más sencillos son los monosacáridos, son básicamente la unidad estructural de todos los carbohidratos, son los más simples. Después tenemos a los disacáridos que están formados, pues vaya, por dos monosacáridos que se unen a través de un enlace que se conoce como enlace glucosídico, ¿ok? Esto es muy importante. Después tenemos a los oligosacáridos, que no son tan comunes, y por último tenemos a los polisacáridos, que pueden ser homopolisacáridos si todos los monosacáridos son los mismos, o pueden ser heteropolisacáridos si tenemos monosacáridos distintos. Y bien, los monosacáridos se pueden clasificar de acuerdo a la posición del grupo carbonilo o de acuerdo al número de carbonos que tengan. En caso del grupo carbonilo tendremos aldosas si el grupo CO se encuentra, si el grupo carbonilo, vaya, se encuentra en un extremo. Si se encuentra en un extremo, es una aldosa. Si se encuentra entre la estructura, es decir, no se encuentra en los extremos, se trata de una cetosa. Y el número de carbono puede ser, vaya, pues esto es más sencillo todavía. Si son 3 carbonos, triosas. Si son 4, tetrosas. Si son 5, pentosas. Si son 6, hexosas. Y así sucesivamente. Las más comunes son las hexosas, las pentosas y las triosas. Y aquí tenemos la formación de un disacárido a través de este enlace que se conoce como enlace glucosídico, que ocurre entre los carbonos, bueno, en este caso, para el caso de la glucosa, entre el carbono 1 y el carbono 4. Es muy importante también la posición del grupo H en los anillos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este grupo H se encuentra en el carbono 1 en la parte de abajo y en este se encuentra en la parte de arriba. Estas configuraciones pueden determinar cómo se va a formar los polisacáridos, ¿ok? Es muy importante. Y en este caso, como tenemos un grupo H en la parte de abajo, estamos hablando de una glucosa alfa. En este caso se formaría un enlace glucosídico alfa 1,4, ¿ok? Muy importante. Pero no solamente se pueden formar enlaces entre monosacáridos iguales, también se pueden formar entre monosacáridos distintos, como aquí entre la glucosa y la fructosa, para formar la sacarosa, que es pues el azúcar que consumimos comercialmente. Los polisacáridos tienen distintas funciones, pueden tener la función de almacenar energía, como el glucógeno o el almidón, y pueden ser estructurales, como por ejemplo en la pared celular de algunas plantas o en el exoesqueleto de algunos insectos y algunos artrópodos. Aquí tenemos la comparación, por ejemplo, del almidón con la del glucógeno, con la de la celulosa. Como podemos ver, esta celulosa forma fibras y no está ramificada. En cambio, tanto el almidón como el glucógeno son estructuras bastante ramificadas, ¿ok? Aquí tenemos esta comparación entre el almidón y la celulosa. Ambas están compuestos por glucosas, sin embargo, la celulosa está compuesto por monómeros de
de beta-glucosa y el almidón por monómeros de alfa-glucosa. Esta ligera diferencia genera que el almidón sea así de ramificado y que la celulosa sea así de lineal. Y que aparte la celulosa no la podamos digerir y el almidón sí. Muy importante. Y bueno, aquí tenemos a la quitina, la famosa quitina, que tiene, por ejemplo, una nitrógeno aquí en este grupo funcional, que es parte del exoesqueleto de algunos insectos, como por ejemplo de las arañas, y también forma las paredes celulares de algunos hongos. Muy bien, ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos, aunque no tienen monómeros verdaderos, son un grupo de moléculas que comparten ciertas características, y esta característica sería que son hidrofóbicas, no se mezclan bien con el agua. Empezamos con las más sencillas, que son las grasas. Las grasas no tienen como tal, no son moléculas súper mega gigantescas como por ejemplo los polisacáridos o como otras moléculas que veremos más adelante. Sin embargo, las grasas sí son de un tamaño considerable. Y las grasas están conformadas por un alcohol, un polialcohol que se conoce como glicerol, y ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser pues, bastante grandes, como de 16 a 18 carbonos generalmente. Y pueden ser pues de distintos grupos, ¿no? Se forma un enlace tipo éster aquí, se unen a través de este OH que tiene el glicerol, ¿ok? Y pueden producir hasta 9 kilocalorías por gramo. Como podemos ver, las grasas son moléculas altamente energéticas y funcionan como moléculas de reserva en muchos organismos y como moléculas estructurales también. Como podemos ver, se forman a través de este tipo de enlace que se conoce como enlace éster, y dependiendo de cuántos ácidos grasos estén unidos al glicerol, podemos tener monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos, que estoy segurísimo que han escuchado estos términos. Y bueno, aquí tenemos este triglicérido de formado por distintos ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados dependiendo de cuántos hidrógenos tengan. Cuando están saturados decimos que están saturados de hidrógeno. Todos los carbonos tienen enlaces con hidrógenos. Y los ácidos grasos insaturados generalmente tienen enlaces dobles entre carbonos que producen como estas pequeñas curvitas. En este caso tendríamos un ácido graso cis. Y existen también las grasas trans, que también estoy segurísimo que las han escuchado alguna vez en algunos alimentos, así de evita las grasas trans y cosas por el estilo. Ahora bien, otro tipo de grasas muy importantes son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son componentes de la membrana celular de todas las células, desde las bacterias hasta las células animales. Son similares a moléculas de grasa, sin embargo, en este caso, se reemplaza uno de los ácidos grasos por un grupo fosfato. Y este grupo fosfato, a su vez, está unido a un grupo polar. Este grupo polar puede ser colina, puede ser otro tipo de molécula, un ion cargado, vaya. Como podemos ver, son moléculas anfipáticas. Esto quiere decir que tienen tanto afinidad por el agua como miedo a ella, vaya. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una de la parte de esta molécula es atraída por ella, en este caso la que está del lado del grupo polar, pues que vaya, como tiene carga es atraída por agua, y estas largas cadenas de carbono son pues, sumamente apolares, por lo tanto son hidrofóbicas y no se llevan bien con el agua. Esto significa que estas moléculas son anfipáticas. Y pueden tener estas dos configuraciones, las configuraciones de micela, que las vemos generalmente en el detergente, y las formas de bicapa. La forma de bicapa es la que tenemos nosotros en nuestras células. También se pueden mezclar con otro tipo de biomoléculas, como no, en este caso con, por ejemplo, una molécula de glucosa, que se une al glicerol otra vez para formar pues, un glicolípido. Los esteroides son otro tipo de moléculas que nada tienen que ver con los ácidos grasos, pero que también son hidrofóbicas. Estas moléculas se derivan del ciclopentano perhidrofenantreno, que a su vez después deriva en colesterol. Y a partir del colesterol se derivan todos los esteroides que conocemos. Puede ser, por ejemplo, la testosterona, la progesterona, los estrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. También forman parte de algunas membranas, ayudan a dar cierto tipo de sustento a las membranas de algunas células. Y
pues en la producción de hormonas, son bastante importantes. Ok, ahora vamos a pasar con el tema de las proteínas. Las proteínas son ahora sí que las estrellas, abarcan muchísimas funciones, dentro de las cuales una de las más importantes son la función enzimática, que van a ver en un video aparte, y están conformados por monómeros conocidos como aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos. Estos aminoácidos se unen a través de un enlace conocido como enlace peptídico. Aquí tenemos un aminoácido, que básicamente es un carbono que está acompañado por un grupo de ácido carboxílico y un grupo amino. Generalmente estos grupos se encuentran ionizados y este carbono se conoce como carbono alfa, este que está en el centro. Sin embargo, en el pH de las células se encuentra ionizado uno u otro, nunca se encuentran ambos, salvo algunas excepciones, y estas excepciones se conocen como suiteriones. Nombre, la verdad, bastante chido, a mi parecer. Aquí tenemos los 20 aminoácidos, se clasifican de acuerdo a si tienen cadenas laterales polares, si no las tienen son hidrofóbicos, como estos de aquí, si están eléctricamente cargados, si tienen carga, como estos de aquí, que pueden ser básicos o ácidos también, es bastante importante esto, y si tienen cadenas laterales que sean hidrofílicas, por ejemplo, que sean polares, ¿no? Esto que tenemos aquí, pues sí hay que aprendérselo de machetazo. Lo siento, la verdad. Pero es muy importante. Muchas de las propiedades de las proteínas están determinadas por estos pequeñines. Ahora bien, ¿cómo se forma un polipéptido? Un polipéptido, al igual que con los carbohidratos y al igual que con los lípidos, se forma por reacciones de deshidratación y se producen extremos conocidos como extremos C-terminal y N-terminal. Esto hace referencia a, por ejemplo, C-terminal sería donde queda el grupo carbonilo y N-terminal es donde queda el grupo amino. Un polipéptido no es lo mismo que una proteína, esto lo tenemos que tener bastante claro, aunque las proteínas sean polipéptidos como tal. Esto porque las proteínas pueden tener distintas configuraciones, vaya, tridimensionales, distintos a los polipéptidos, ¿ok? Eso se da por los distintos niveles de organización pues, de las proteínas o de conformación. En la estructura primaria, por ejemplo, podemos ver la secuencia de aminoácidos. Y esto podría ser un polipéptido, sin embargo, todavía no es una proteína, porque le falta agarrar esa forma que recordemos que es muy importante en biología. En la estructura primaria solamente vemos los aminoácidos. En la estructura secundaria, los principales interacciones que se encargan de estabilizar la estructura son los puentes de hidrógeno y forman dos estructuras básicas, las hélices alfa y las láminas plegadas beta, que son estas dos que tenemos aquí. En la estructura terciaria entran en juego otro tipo de interacciones, como las interacciones iónicas, puentes disulfuro, las fuerzas de Van der Waals, pero una de las más importantes son las interacciones hidrofóbicas. Son una de las más importantes, ya que estas ayudan a formar dominios. Algunas proteínas que se encuentran en la membrana plasmática de las células adquieren su configuración en función de si tienen regiones hidrofóbicas o si tienen regiones hidrofílicas, y esto genera estos denominados dominios. A este nivel, a la estructura terciaria, una proteína ya es biológicamente funcional, aunque algunas pueden tener una estructura cuaternaria. Esto no ocurre en todas. Esto ocurre solamente cuando alguna proteína está formada por dos o más cadenas polipeptídicas, como por ejemplo la hemoglobina, que tiene 4 cadenas polipeptídicas, o el colágeno, que tiene 3. Y bien, es muy importante la forma en la que las proteínas adquieren su forma, válgame la redundancia, porque, por ejemplo, aquí tenemos una enfermedad conocida como anemia falciforme, que se produce por la mutación, el cambio de solo un aminoácido. En la posición número 6, aquí la podemos ver, se reemplaza un aminoácido de glutamato por una valina, y este reemplazo hace que se forme este pequeño surco en la subunidad beta. Este pequeño surco permite que se formen fibras, que no es normal, la hemoglobina debe estar libre, hace que se formen estas pequeñas fibras en los glóbulos rojos, que a la larga terminan transformando al glóbulo rojo pues en una forma conocida como OS, ¿no? Por eso también se le conoce como anemia falciforme o anemia de los glóbulos rojos falciformes, etc. Y pues esto no es lo normal.
Ahora bien, algunas proteínas tienen la característica de que se pueden desnaturalizar. Esto ocurre cuando rompemos las interacciones moleculares entre los distintos elementos y se pueden romper por cuestiones de temperatura, de pH, de concentraciones de sales, factores ambientales, etcétera. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su función biológica, se inactiva, podríamos decir. Si se regresa a las condiciones adecuadas, puede renaturalizarse y volverse de nuevo activa. Y bueno, un pequeño, así rapidísimo nada más, recordar que las enzimas son de las proteínas más importantes, ya que actúan como catalizadores biológicos, acelerando reacciones metabólicas hasta 1.000.000 de veces más rápido. Esto lo hacen reduciendo la energía de activación, que bueno, pues lo vamos a ver en un video separado. Y el sitio activo de la enzima, es decir, el lugar donde ocurre este aceleramiento, vaya, de la reacción, es muy característico, muy característico porque es específico para cada uno de los sustratos. Es decir, las enzimas son muy selectivas con qué moléculas permiten entrar a su sitio activo. Ok, vamos a pasar con el último tema, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se pueden subdividir en dos, en ADN y en ARN o DNA-RNA. Los monómeros de los ácidos nucleicos son conocidos como nucleótidos. Aquí tenemos un nucleótido, por ejemplo. Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos de los nucleótidos. Y bueno, la relación que hay entre el DNA y el RNA es súper cercana y están muy relacionados con las proteínas. Aquí tenemos el dogma central de la biología molecular, que dice que el DNA se transcribe para producir una molécula de RNA. Este RNA se traduce para producir una proteína. Es decir, es como si el DNA fuera el manual de instrucciones y las proteínas fueran los materiales. Pero pues la persona que se encarga de llevar todo esto a cabo, es decir, de transformar lo que se ve en el instructivo a el producto final, que sería la proteína, es el RNA. El RNA es el intermediario entre estas dos moléculas, ¿okay? Entre el DNA y las proteínas. Es muy importante. Específicamente, el DNA que se encarga de llevar a cabo el mensaje del DNA a las proteínas se conoce como RNA mensajero. Este RNA mensajero después es transformado en proteínas en un proceso que se conoce como traducción. Aquí lo vemos un poquito mejor. Este DNA contiene la información en los genes para producir, por ejemplo, hemoglobina, supongamos, ¿no? Se produce este RNA mensajero de hemoglobina que después viaja a través del núcleo, a través de estos poros. Este RNA mensajero llega al citoplasma y después busca un ribosoma y en el ribosoma se traduce. Y este proceso, también lo vamos a ver más adelante, produce proteínas, ¿ok? Entonces la relación es bastante estrecha. ¿Cuáles son los componentes básicos? Bueno, los nucleótidos son los componentes básicos. Es decir, una molécula de DNA es una molécula de polinucleótidos, repetidos pues muchas veces, ¿no? Los nucleótidos tienen tres elementos fundamentales. Tenemos una base nitrogenada, que bueno, aquí no se ve. Tenemos una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos. Y tenemos un grupo fosfato. En el caso del DNA, bueno, pues el nombre es, o ADN, es ácido desoxirribonucleico, es decir, la pentosa en el DNA es desoxirribosa. En el caso de RNA, la pentosa es, bueno, pues como sería ácido ribonucleico, sería ribosa, ¿ok? Sin oxígeno en el caso de DNA y con oxígeno en el caso de RNA. Otra función importante de los ácidos nucleicos es que algunos nucleótidos pueden ser utilizados como monedas de cambio energético en las células, como es el caso del ATP. El ATP no es nada más que un nucleótido trifosfatado. En este caso sería tener esto, pero aquí tendríamos adenina. Y estos dos elementos juntos, la base nitrogenada con la pentosa, se conoce como adenosina. Y los 3 fosfatos serían trifosfatos, ¿no? Entonces es adenosin, trifosfato, ATP. Súper importante. Las bases nitrogenadas se subdividen en dos, en purinas y en pirimidinas, dependiendo de si tienen 2 anillos o un anillo. Una forma súper sencilla de recordarlo es nombre corto, estructura larga. Las purinas, que tienen nombre corto, tienen estructuras largas, que serían la adenina y la guanina. Y las pirimidinas, que tienen nombre largo, tienen estructuras cortas, es decir, serían la citosina, la timina y el uracilo.
¿Por qué mencionamos el uracilo? Bueno, porque en el caso de RNA, el RNA no tiene timina, cambia la timina por uracilo. Esto es bastante importante también. Y como les mencionaba, la desoxirribosa y la ribosa, en este caso la desoxirribosa carece del oxígeno que sí está presente en la ribosa del RNA. Y bueno, este grupo fosfato que se encuentra en el extremo 5' de nuestra pentosa, y puede ser monofosfato, difosfato o trifosfato. Ya vimos que pueden tener 1, 2 o 3. Al igual que el resto de las moléculas, se producen polímeros por reacciones de deshidratación, y este enlace se conoce como enlace fosfodiéster. Recuerdan que en los ácidos grasos teníamos enlaces tipo éster, que era cuando se unían a través del oxígeno. Pues aquí tendríamos enlaces fosfo del grupo fosfato y diéster, de que son 2 oxígenos participando en el enlace. ¿Cómo se forman estos enlaces? Bueno, tienen un sentido, una dirección, que podríamos decir que es de dirección de 5' a 3'. Es decir, recuerden que para formar un polímero a través de síntesis por deshidratación, necesitamos extraer una molécula de agua. Y esta molécula de agua se extrae de este grupo OH libre que está en el carbono 3'. Entonces, aquí podríamos agregar otro grupo fosfato. Aquí todavía no, por ejemplo. Entonces, este OH es muy importante, muy, muy, muy importante. Aquí se iría sintetizando de acá arriba hacia abajo, de 5' a 3'. Y bueno, ya para finalizar esta presentación, unas pequeñas diferencias entre el DNA y el RNA. Vamos a verlos también más adelante cuando veamos transcripción y replicación y el resto de ese tipo de cosas. El DNA, doble hélice antiparalela, tenemos desoxirribosa en lugar de ribosa, timina, y está solamente en el núcleo. En el caso del RNA lo podemos encontrar como de cadena sencilla, tiene plegamiento propio, o sea, es decir, forma estructuras consigo misma, parecido como a las proteínas. Ribosa en lugar de desoxirribosa, uracilo en lugar de timina, y su función es la síntesis de proteínas y otras cosas. Hay unos RNAs que son super cools que se conocen como ribosimas porque pueden ser catalíticos, algo similar a las enzimas. Y lo podemos encontrar en el nucleolo, el núcleo y el citoplasma. Y para finalizar, tenemos esta hermosísima estructura. El DNA puede tener varias formas, no solamente existe el DNA en un estado, existe DNA A, por ejemplo, DNA B y DNA Z, aunque hay algunas que otras formas más. Pero bueno, el principal que conforma a los seres vivos y que tenemos nosotros es el DNA B. Este tipo de DNA tiene un eje central, como podemos ver aquí, tiene como un eje central sobre el cual se encuentran girando los nucleótidos, ¿ok? Hay 10 nucleótidos por vuelta, hay 2 nanómetros de ancho, es decir, el ancho, pues sí, el ancho, o el diámetro sería de 2 nanómetros, y el espacio entre cada nucleótido y nucleótido es de 0.34. Y como tenemos 10 nucleótidos por vuelta, tendríamos 3.4 nanómetros por vuelta. Es dextrógira, quiere decir que se encuentra girando hacia la derecha y pues tiene este eje central. Y bueno, los otros tipos de DNA se forman en algunas ocasiones cuando hay estrés fisiológico, por ejemplo, cuando hay deshidratación o cuando se está replicando el DNA, pero no son tan comunes. El más común es este. Esto se encuentra en el capítulo número 5 del Campbell y lo pueden consultar ustedes también. Les vamos a dejar en la descripción más información de este libro. Con esto terminamos este tema. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, me lo pueden hacer llegar. Yo con gusto los respondo y estoy para escucharlos, cualquier cosa. Pueden volver a repetir esta presentación en caso de que haya sido bastante rápida. Es que no teníamos mucho tiempo y son temas bastante complejos y extensos. Así que yo les recomendaría de todas maneras que agarren un libro y se pongan a repasar este tipo de temas que al fin y al cabo son sumamente importantes para lo que resta de los temas que vamos a ver más adelante. Eso sería todo de mi parte. Yo soy pues, Alex Ruiz, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.